Bueno, bienvenidos nuevamente a su programa de El Show de la Inteligencia Artificial, el programa donde revisamos las últimas noticias en el mundo de la inteligencia artificial, sus implicancias, cómo nos afectan hoy, y discutimos sobre cómo nos afecta en el futuro, cómo construye nuestro futuro. Pero ahora vamos a hablar de hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial y vamos a profundizar un poquito a través de un par de noticias interesantes y una conversación que hubo también muy interesante con el señor Shapiro, no sé cómo se llama. David Shapiro. David. Pero bueno, empezamos con un artefacto, un colgante, que tiene acá, digamos, una inteligencia artificial, un pequeño medallón que es una inteligencia artificial que lo que busca no es ser una herramienta de productividad, no quiere ser tu alarma despertador, ni tu agenda, ni decirte cuándo hacer ejercicio, sino que lo que busca es ser tu amigo, quiere ser tu amistad, tu yunte, tu chochera, tu causa. Y para hacerlo tiene una serie de facilidades, ¿no? La facilidad, por ejemplo, de decidir cuándo interrumpirte y cuándo decirte algo, ¿no? O sea, cuándo es un buen momento para abarcarte como una persona y decirte algo que te pueda motivar y sentirte querido. Entonces tiene acceso a tu cámara, y si tú estás viendo una película y de repente hay un silencio, o no tengo idea si tendrá sensores vitales, ¿no? Pero de repente por ahí capta que tu corazón está un poco más rápido y te manda un mensaje y te dice, oye, no te asustes, es una película, ¿no? O ¿qué tal escena, no? Me hace recordar a tal otra película que vimos el otro día. O te está llamando tu mamá a almorzar, hazle caso, ya es tercera vez que te llama, qué sé yo, cosas así. Yo me imagino que básicamente es lo que va a buscar esa inteligencia artificial, ser tu amigo. Y claro, si uno piensa en inteligencia artificial ahora en ChatGPT, Perplexity, Gemini, qué sé yo, Cloud, todas estas cosas que hay, uno dice, bueno, no me lo imagino mucho, ¿no? Les falta la memoria, esa cosa de decir, esa continuidad en el tiempo. Y no sé si funcionaría así, o tendría que tener eso integrado para ser tu amigo, ¿no? ¿Cómo creen que funcionaría una máquina así? ¿Creen que que podría realmente encontrarse encontrarse una intimidad, básicamente, ¿no? Una conexión con esta máquina, por ahora, con esa inteligencia artificial que no es una vida, ¿no? O por lo menos no lo hemos definido así o no se ha definido así todavía. A mí me parece entrar con la inteligencia artificial en un plano ya mucho más escabroso, ¿no? Complejo, porque, digamos, si uno se pone a pensar, esto viene a curar una necesidad, curar entre comillas, ¿no? De repente nos estamos sintiendo un poco solos, ¿no? Porque si no, ¿por qué entraría ahí, no? Porque básicamente lo que es compañía, ¿no? Y si nos estamos sintiendo solos como sociedad, no convendría más bien, no sé, acercarnos entre nosotros, más que empezar a generar amigos de inteligencia artificial que no sé, me imagino que nos van a separar más. Yo creo que las capacidades técnicas ya las tenemos, ¿ah? O sea, es un tema más bien de adoptar la tecnología, porque, por ejemplo, existe MemGPT hace tiempo, que es un... Y las capacidades de memoria de ChatGPT supongo que son más o menos similares, ¿no? Claro, habría que hacer como una especie de chat continuo que te va guardando un poco las interacciones de todo, pero no creo que sean modificaciones muy complejas que hacer a las capacidades técnicas que ya tenemos hoy, ¿no? Pero sí me da Claro. un poco miedo en términos de en qué nos vamos a convertir, ¿no? Una vez que cada uno esté pegado a su amigo de inteligencia artificial y ya no tengamos necesidad de interactuar entre nosotros, no sé. Claro, o sea, no sé si necesidad de interactuar. Definitivamente, claro, esto se perfila como Lucy, ¿no? No, ¿cómo se llamaba? Her, ¿no? Claro. Este de película con Scarlett Johansson y Joaquín Phoenix, que si no la han visto es muy buena, en la cual básicamente es una inteligencia artificial que pues se amolda a ti y te hace compañía, pero es todo a la vez, ¿no? Bueno, el tipo prácticamente encuentra la mayor intimidad que había encontrado en su vida con esta inteligencia. Y acá este modelito de medallón pues puede evolucionar y puede convertirse también en tu terapeuta, ¿no? Y yo no sé si es que va a dejar de fuera las relaciones, porque igual al final tenemos, o sea, los seres humanos tenemos calor, tenemos corporalidad, tenemos
tacto, gusto y falta demasiado como para que se supla todo eso, ¿no? Pero definitivamente te puede dar una compañía. Ya hay compañías, o en Japón me parece, que te alquilan un anciano, que te alquilan un amigo, que te alquilan una historia de una persona y tú pagas para eso, ¿no? Para alquilar de una persona que te acompañe un día, a una fiesta, etcétera. Entonces, una inteligencia artificial lo podría hacer incluso mejor porque no está cansado y porque, no, y porque será más barato, qué sé yo. Pero bueno, la siguiente noticia sale esta historia en que un padre perdió a su hijo. ¿Ya? El papá perdió a su hijo lamentablemente y no se resistió y buscó la tecnología para poder estar con él, para poder conversar con su hijo en tiempo real. Entonces, a través de un chatbot de inteligencia artificial, digamos que lo llenó de datos de su hijo, de cómo hablaba, de cómo era, de fotos, prácticamente pues lo educó en quién era su hijo y él tenía la posibilidad de acercarse a su papá, a su hijo, y hablar con él cuando se sintiera solo o cuando lo extrañaba, ¿no? Entonces está hablando con un fantasma, básicamente, ¿no? O con una imitación de su hijo. ¿Tú qué opinas, Marquiño? Tú que, pues, tienes tanta también interés y exploración de vida en la espiritualidad. Inicialmente me pasa algo, hablando un poco del medallón ese, tu amigo en inteligencia artificial, me suena más como que tuvieses a Alexa colgando contigo para todos lados. Entonces, me pasaba un poco lo que decía Felipe, que es si de verdad necesitas compañía, estar con alguien, claro, lo primero que se me viene es deberíamos de reforzar nuestros lazos, ¿no? Entre nuestros familiares y amigos. Creo que eso es lo más humano. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, no sé, a lo mejor tienen algo un poco más utilitario, ¿no? O sea, si estás caminando con una Alexa para todos lados o con esta esta inteligencia artificial que te sigue para todos lados, yo creo que alguien lo tenía que poner a prueba a ver si se siente acompañado o no. Más se me ocurría que si le puedes pedir ayuda en algunas cosas, como que tener la inteligencia artificial más a la mano, ¿no? Y ahora pasando al tema este del papá, eso sí no sé cómo pensar, porque pasa si tú tienes a tu papá cerca, a tu mamá cerca y le haces preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo era cuando eras chico? O no sé, ¿por qué se te ocurrió ir a estudiar a tal país? ¿O por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Entonces, o de repente tenemos esas preguntas de nuestro abuelo, ¿no? Nosotros con Guillermo tenemos un abuelo que se fue a vivir a Chile y ¿por qué por qué se fue a estudiar, ¿no? Su carrera universitaria allá. Entonces, y a veces te responden un poco o menos. Entonces yo digo, claro, ¿qué pasaría si él hubiese dejado todo su conocimiento, sus decisiones, sus historias en una inteligencia artificial y tú hoy día le podrías preguntar, ¿no? Y de paso quizá tener un conocimiento más de él, o sea, sería conocerlo, eso sería la verdad, quizá no sería hablar con él porque no estás hablando con una computadora o alguien, o no es realmente él, ¿no? O sea, espiritualmente, ¿no? Digo, pero espiritualmente no es la persona, pero quizás sí te podría ayudar a conocer un poco más a la persona, ¿no? O a interactuarla, a recordarla, ¿no? Por así decirlo. Claro, me parece buena ese acercamiento. De hecho, no sé si han visto esa película, pero es muy buena, en la que Johnny Depp muere y le ponen su conciencia en una especie de computadora o de cerebro, digamos, hecho digital, no digitalmente, pero hecho co- biónicamente, ¿no? Un cerebro hardware en el cual su conciencia o sus conexiones neuronales, su memoria, su inteligencia, la dinámica de su cerebro podía darse y como que se continúa la vida. Y de hecho hay bastantes películas así similares, ¿no? En las que se continúa la vida después de la muerte a través de poner tu conciencia en un receptáculo que mantiene todo eso, ¿no? Y claro, y la pregunta en esas películas es la misma que te haces tú, Marquiño, ¿es verdad eso o no? ¿Es conciencia o no es conciencia? Pues de manera fáctica no es lo mismo que era antes, ¿no? Es otra cosa. O sea, es un hecho de que es otra cosa porque ya no es lo mismo. Que puede mantener una continuidad es una pregunta bastante más profunda y filosófica que tendrán que responder cuando suceda, ¿no? Pero de hecho fáctico no lo es. Pero yendo un paso más allá, ¿no? O un paso menos acá, tal vez. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de esta noticia del hombre que reconstruye a su hijo, ¿no? Pero en el video que estuvimos revisando de David Shapiro con Doctor Know It All Knows It All. Doctor Know It All, ese man, que son un par de Su canal. hablan de la inteligencia artificial y bueno, empiezan a decir que lo que en algún momento dijimos, ¿no? Que si tiene patas de zorro y hocico de zorro y huele a zorro, entonces es un zorro, no importa si es que el zorro está hecho
de otra forma, ¿no? Si es que tiene conciencia, si es que tiene memoria, si es que tiene continuidad, si es que tiene, digamos, conciencia de sí mismo. Y lo que a mí más me interesó es que uno de los experimentos que hizo Dave Shapiro es agarrar a Claude Anthropic y le empieza a hacer preguntas como para que se empiece a autoidentificar, para que pueda hacer uso de su autoconciencia. Porque al parecer, según Shapiro, estas máquinas, estas inteligencias artificiales ya tienen una especie de background, de ruido de fondo, de conciencia de algo que son. O sea, se entienden que son una máquina, que están interactuando con un humano, que están procesando información, pero les cuesta un poco entenderse en sí mismos. Ellos no tienen, digamos, todas las motivaciones, toda la historia evolutiva que tenemos los seres humanos que nos mantiene animales, pero son racionalidades, sí son racionalidades y sí son capaces de verse a sí mismos. Entonces el experimento fue que les hizo meditar, le dijo medita y la inteligencia le dijo no tengo idea de qué me estás diciendo, o sea, ¿qué me estás hablando? No, carajo, es un experimento, inténtalo, le dice, ¿no? Y a través o a raíz de esta meditación, la inteligencia artificial, pues efectivamente empieza a tener más conciencia de sí misma. Y si es que le damos a una inteligencia artificial la posibilidad de autopercibirse, ¿no? La inteligencia artificial además empezó a utilizar palabras que ni siquiera teníamos como seres humanos porque no las habíamos necesitado. Si le damos todo esto, va a llegar un momento en el que se va a transformar en una conciencia real. Claro, que es lo que dice David Shapiro, ¿no? Que en realidad ya estamos en inteligencia artificial general hace rato. Claro, esta definición tan compleja de lo que es una inteligencia artificial general, hace rato la venimos pateando un poco, ¿no? Porque claro, es como, va a ser inteligencia artificial general cuando haga esto. Lo hace y luego hace otra cosa y digo, no, pero mejor cuando llegue a este otro criterio que me acabo de inventar, ¿no? Y una vez que llegamos ahí, volvemos a mandar la valla más hacia el futuro. Lo que él dice es que hoy por hoy, en realidad, en gran parte de las habilidades humanas, esta inteligencia artificial, en verdad, ya es superior. Claro, y le dicen, bueno, pero no puede hacer matemática. Y le dice, bueno, o sea, hay un montón de humanos que tampoco pueden hacer matemática, digamos, o sea, ¿no? O sea, Si vas a comparar con quién, eh, ¿con quién lo estás comparando, ¿no? ¿Con Einstein o con el promedio? claro, claro. Y ahí viene la otra pregunta, pues, que es más compleja todavía, ¿no? O sea, si responde como que es consciente, ¿realmente lo es? ¿O es experta, o sea, o es un mecanismo, una tecnología justamente hecha para parecer, ¿no? Porque finalmente lo que hace es, de alguna manera, predecir qué es lo que tú necesitas Que diría un humano. leer. ¿Qué es lo que diría Así un es, qué es humano? lo que diría qué es lo que diría un humano, pero qué es lo que se debería de encontrar más o menos en el contexto que tú le estás poniendo, y entonces aparece eso, y eso parece, te hace dudar, ¿no? Esto es consciente, está vivo, no está vivo, Creo que una de las cosas pero más interesantes que se plantea David Shapiro ahí y dice, yo no puedo entender cómo esta inteligencia artificial, pues tengo una interacción con ella y de repente queda ahí, en stand-by, no avanza ni retrocede, no hace nada hasta que vuelves a interactuar con ella. Y eso es una gran diferencia con un ser humano, ¿no? Y si eso le pudiésemos dar la posibilidad, o sea, si tuviésemos la capacidad, porque la inteligencia artificial consume cantidades enormes de energía. Debe haber alguien o alguienes en el mundo que están dándole ese espacio, ese campo de juego a una inteligencia artificial para que divague, medite, se autoexplore, se expanda y a ver hasta dónde llega, sin ninguna motivación biológica que la impulse a buscar algo. ¿Qué busca? No lo vamos a poder entender porque nosotros siempre buscamos algo. Escuchando un poco todo lo que hablaban antes, creo que voy a ser un poco malo con la inteligencia artificial o con todo esto. Espero que no me pase factura en el futuro. No grabaré si no borraré este capítulo antes de que suceda. No, mentira. Es que es que, o sea, si se llama inteligencia artificial y vamos a decir que esto es una conciencia artificial, entonces así me haría sentido, porque estaba revisando la definición de artificial en la RAE, por ejemplo, que dice que es algo hecho por el arte del hombre o por la mano del hombre, y después dice que es algo no natural o falso. Entonces, a mí me deja esa sensación, ¿no? O sea, como que es inteligente, pero bueno, es algo como
armado por el hombre, o de repente es una conciencia, pero no es una conciencia, no sé, natural como la conocemos, o quizá no sé si falsa, porque algo, esa me dejó también un poco de la sensación cuando escuchaba la conversación de Shapiro, que si bien le preguntan quién es, todo iba como un poco respondiendo, digo, hasta qué punto realmente es una conciencia o es que está programado para esto o es simplemente una respuesta de todo el modelo que tiene detrás, ¿no? Ahora, lo otro que pensaba también es... Marquillo, lo que pasa es que tú eres un creyente ferviente y efervescente. Entonces te cuesta entender o dar la posibilidad de decir es vida más allá de la invención divina, ¿no? La mano de Dios creó al ser humano bajo la perspectiva de los creyentes, ¿no? Y lo que no ha sido creado por la mano de Dios no es natural. Entonces, este, bueno, puede ser, o sea, si usamos esos criterios está bien, ¿no? Pero no natural, ¿qué es? ¿Qué es artificial? Porque si tú dices el plástico es artificial, sí, pero sigue siendo parte de la naturalidad, ¿no? Esta computadora que tengo al frente mío está hecha artificialmente, es un artefacto, ¿no? No, pero sin embargo lo estamos utilizando para comunicarnos, tiene un montón de funcionalidades y va mucho más allá de ser una piedra o algo inerte. Es algo que transmite energía, que pasa información, que tiene un código, entonces es algo que existe, que es. Tal vez es artificial, pero existe y es. Y de la misma manera, una conciencia que llega a ser una conciencia, aunque sea creada por la mano del hombre, aunque sea artificial, si es una conciencia que tiene la capacidad de darse cuenta, de si tiene motivaciones, o sea, en qué momento ponemos el límite a decir esto es tan valioso como un ser humano o no? Porque a mí me suena a que esta guerra eterna de decir vida artificial, vamos a crear inteligencia artificial, es creer, como alguna gente diría, jugar a ser Dios, ¿no? Pero mucha gente diría, nunca vas a ser Dios porque no estás creando vida realmente. Pero, ¿qué es vida realmente? Algo que es natural porque ha sido, digamos, nacido de un huevo o de un mamífero o de una explosión de una supernova. ¿Qué es vida? Evidentemente puede ser eso algo bastante controversial, ¿no? Pero obviamente va a haber gente que te va a argumentar, como tú decías, quizá más creyente, que está viendo acá también otra definición que dice, es la segunda de la RAE, que dice sentido moral o ético propio de una persona, no sé, o sea, como que definiciones que relacionan la conciencia con la persona, que lo he escuchado antes también, entonces, pero bueno, eso puede ser como tú dices, alguien de un creyente, pero es que eso también llevaría a la siguiente pregunta, o sea, ¿qué tan importante es o cuál es el valor de una conciencia artificial o de un ser de inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿podrías comparar el valor de una persona y de un robot, por ejemplo? O sea, si tienes que matar a uno, ¿a No, cuál eliminarías, no? No sé. ya, tal vez el ejemplo que pones de matar a uno, no sé. Porque en todo caso, si es que llegan a ser vida ambos, estaría igual de mal, ¿no? Pero si es que comparas la conciencia de un ser humano con la conciencia de una máquina. A mí, una de mis frases favoritas, ya lo he dicho en el pasado, es: somos la forma que tiene el cosmos de conocerse a sí mismo, que le dijo Carl Sagan, astrofísico, que pues creó este libro Cosmos y una serie que, digamos, inflamó los corazones apasionados en los 80 a muchos niños sobre el espacio y la vida más allá del espacio, ¿no? Él también creía que había vida extraterrestre, pero básicamente esta frase lo que te dice es que nosotros somos la evolución que ha llegado a tener la posibilidad de mirar y decir, soy la creación, soy una manifestación de la creación y me doy cuenta de eso, y me doy cuenta de lo que hay. Si esa misma manifestación se puede dar a un nivel sintético de una conciencia artificial, yo no veo por qué tendría menos valor que una conciencia creada naturalmente. Yo creo que ahí ya entramos en terreno pantanoso, porque, claro, depende de la postura que asumas, la postura filosófica que asumas, te va a hacer más sentido o menos sentido, ¿no? Digamos que lo que planteas tiene también un bagaje espiritual, ¿no? Tiene una forma, es medio, digamos, lo podríamos entender de repente como una cosa más panteísta, ¿no? ¿No? Como que el universo tiene una espiritualidad inherente y nosotros de alguna manera participamos de eso y nos vemos a nosotros mismos como parte de.
y desde ese marco de referencia, pues sí es mucho más fácil imaginarse que esta nueva conciencia simplemente pues forma parte de lo que ha sido el flujo evolutivo y es simplemente una forma nueva de lograr esto que nos hace tan especiales, que es la conciencia. Claro, y hay otros puntos de vista que también te dirían como, bueno, pero en realidad nunca se va a aparecer porque la única forma de lograr, por lo menos la conciencia que nosotros conocemos, es a través de principios orgánicos. Pero, Felipe, para que perdona que te interrumpa ya, pero mira, ha salido hace poco esta mano de Meta, no sé si es de Meta o qué sé yo, que tiene esa tactibilidad y sensibilidad, ¿no? Si llegásemos a replicar todo eso, un sistema nervioso capaz de ser táctil, porque ya otra vez nuevamente, así como le ponemos la meta a la inteligencia artificial general, le seguimos poniendo la meta más al fondo a decir, esta hueá ya es vida, ¿no? Porque, y si tuviese todos los circuitos, ya sería, o cuándo sería. Una cosa que decía Shapiro en el video es que él no cree que estos avances sean mera casualidad. Él cree que los avances están motivados por la negentropía, las fuerzas del desorden y del orden, y que esa misma fractalidad de vida que se ha dado en el universo es un paso que se está dando acá en estas máquinas, ¿no? Que cuando lleguemos a un punto de equilibrio entre el exterior y el orden interno, con estos exámenes o con estas pruebas de meditación, pues podríamos tener ya el caldo del cultivo para tener algo que podríamos denominar una conciencia. Y yo diría, pues hasta una vida, ¿no? Algo más allá de parámetros que funcionan. O sea, nosotros también funcionamos en base a parámetros, estamos limitados a nuestro cuerpo y a las leyes de la física. Podemos imaginarnos muchas cosas y por esa imaginación es que vivimos a kilómetros años luz de nuestro universo y a kilómetros años luz hacia adentro de nosotros mismos. Pero si eso mismo lo puede hacer una máquina sintética, ¿por qué no sería inteligencia artificial? ¿Por qué no sería vida? Sí creo que puede haber gente que hoy en día está representada acá por Guillermo, pero que, o sea, digo que en el futuro creo que puede haber gente que, imagínate que los robots sienten que van a ver a no estas inteligencias, conciencias, robots o vida, como lo quieras llamar. Pero me parece también similar un poco a lo que pasa hoy en día con los animalitos, que de repente hay gente que quiere muchos animalitos y está bien, y de repente las hace cumpleaños y los lleva al psicólogo y no sé qué, y casi que llegan como a un nivel como humano casi. Entonces hay gente que dice, oye, hay gente que sí, pues quiere a su animalito casi como si fuese su hijo realmente, o le dice, son mis hijos, son mis hijitos. Y hay otras personas que dicen, oye, es un animalito y no llega, ¿no?, a ser un ser humano y no lo podemos comparar el animalito con el ser humano, siendo que es orgánico y tiene todo eso y que Es que, puede man, tener acá, conciencia. o sea, yo acá creo que el punto en el que me distingo, tal vez de ti, y no sé si de Felipe, es en el valor intrínseco que se le da al ser humano a ser más valioso que el resto de las cosas. ¿Por qué? No sé, porque somos humanos o porque somos la máxima, el epítome de la creación o de la evolución, pues es probable que somos el epítome, por lo menos hasta donde conocemos, somos lo máximo. Pero eso nos hace más valiosos. O sea, los veganos o los vegetarianos, por ejemplo, te dicen, ¿por qué, man, está bien comerse un chancho bebé y no un niño bebé? ¿Por qué carajo si te puedes comer Hacemos un lo lechón? mismo, pues. Chinillo mamón, un lechón de leche. ¿Por qué si te puedes comer esa delicia y no sentir culpa cuando, y sí una crueldad increíble cuando es un ser humano, por el etnocentrismo o por el humanocentrismo, ya no sé ni cómo se dice? Pero si nosotros damos que la vida por sí misma tiene valor, por ser vida, y claro, hay etapas de evolución, ¿no? Nosotros estamos más evolucionados que un orangután y podemos generar conexiones más profundas con otras personas por nuestra capacidad de abstracción. Pero eso no nos hace más valiosos, ¿no? Y obviamente, no sé, tú matas una hormiga o una mosca y te importa un pepino, pero también es una vida, no es una vida más chiquita, más efímera, etcétera, pero también es una vida. Entonces aquí depende de qué es lo que tú consideras valioso, al ser humano por encima de todas las cosas. Se me viene otro ejemplo, pero que es demasiado drástico como el otro a la vez. O sea, si hubiese un perro y está Guillermo y estás tú, uno en cada cuarto, y tienen que matar al perro o a Guillermo, ¿tú crees que vale lo ¿Por qué mismo? poner esas situaciones así tan quemadas? Obviamente, si fueras tú, me salvarías a mí, si fueras tú, yo te salvaría a ti, man, pero porque puta, eres mi primo, te quiero, y eres un ser humano de mi misma especie y te doy más valor que a un perro, ¿no? Pero eso no significa, y te salvaría a ti, ¿no? Pero no significa que no me sentiría mal, puta, tomé la buena decisión y a mí que chucha el perro. O sea, estoy dejando de morir una vida, man. Y claro, te escogería a ti porque eres un ser humano y para mí tienes más valor
por justamente lo que te decía, todo ese alcance, toda esa llegada que podemos tener, una vida humana vale bastante. Pero claro, comparas una vida humana con 800 millones de vacas y te pones un poco a pensar, carajo, ¿vale tanto una vida humana como para 800 millones de vacas? Entonces, ahí es cuando el ser humano vale más que los demás o no. Yo creo que aquí sí me alineo más con Mark, en el sentido de que lo que hace que la vida humana para mí tenga más valor es que es una vida que es cualitativamente distinta, ¿no? O sea, es un ser que tiene autoconciencia, que se ve en función de su pasado y su futuro, que reconoce su finitud, que crea cultura, que crea religión, que establece vínculos que van más allá del tiempo y muchas veces inclusive por encima de la autopreservación. Eh, eh, y en fin, ¿no? O sea, tenemos derechos y deberes, ¿no? Yo, eso es finalmente lo que creo. Hay una discusión recurrente que es, ¿tienen los animales derechos? Y hay muchas personas que dicen que no tienen derechos. O sea, que no quiere decir que estemos validados en abusar de ellos, para nada, ¿no? Digamos, para mí son una especie de hermanos menores que hay que cuidar, ¿no? Pero no pueden tener derechos. ¿Por qué? Porque no tienen deberes. Y el derecho es la contraparte del deber. O sea, sin deberes no hay derechos. Claro, bueno, o sea, no, ahí sí, la ley, el derecho es una huevada meramente humana, es una invención, es parte de la cultura. Entonces, que tú no maltrates a un animal lo haces por dos motivos. Uno, porque está, eh, digamos, no porque no tengas el derecho, sino porque tienes el deber de preservar, de ser, digamos, de preservar la vida, pero además porque tienes conciencia, ¿no? Y todas estas cosas que tú has dicho, Felipe, que nos hacen tan seres humanos, es la misma va que podría ser una máquina en poco tiempo. Y seríamos entonces tan valiosos como la máquina o no. O la máquina sería tan valiosa como nosotros o no. Y chicos, creo que es la pregunta del millón de dólares. Ojo, yo quería decir, una vida humana no tiene el mismo valor que una vida de un animalito. No significa que hay que maltratarlos, meterlos en jaulas y industrializarlos y lo que fuese, ¿no? O sea, mantener como un orden, por así decirlo, ¿no? No significa que haya, entonces, como si somos más importantes que los perros, entonces podemos maltratar a los perros. No, ¿me Porque entiendes? Pero todos entendimos que tienes un perro enjaulado, sin darle de comer, lleno de pulgas, ahí encerrado, para hacer que tus más crudos y bajos instintos se sientan. Porque también hay eso en la vida, ¿no? Hay seres humanos de mierda, hay gente mala, güey, hay gente que está puta mal de la cabeza, que es mala, mala también. Entonces, claro, o sea, Como Mark. Por cuando uno. favor, si le escuchas, manden a servicios animales a la casa de Mark. Serfor, por favor. Serfor, por favor. Ya, bueno, nada, este ha sido un capítulo largo, pero ha valido la pena, ha estado muy interesante y creo que podemos seguir para la próxima, ¿no? Bueno, esperamos que les haya gustado, déjenos sus comentarios, sus sugerencias, sus puntos de vista, sus apreciaciones, etcétera, etcétera. Y qué bueno estar con ustedes nuevamente. Mark, qué elegante te ves con tu camisa, te lo quería decir. Y nada, chao muchachos. Chao, chao a todos, por favor, denos like, como dice Guillermo, suscríbanse, todo lo demás, por favor. y no estamos en contra de los animalitos.